Cuando nosotros estamos construyendo un sitio web, vamos a tener que darle una estructura, y esa estructura la logramos por medio de cajas en CSS. Cuando hablamos de modelo de cajas, nos estamos refiriendo a cómo se comportan esas cajas dentro de nuestro sitio web. Si aún no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas porque estamos subiendo constantemente tutoriales sobre desarrollo web y programación en general que van a ser de mucha ayuda si estás en este proceso de aprendizaje. Bueno, aquí tengo la estructura básica de HTML dentro de este archivo .html, ejemplo.html, y acá tengo la hoja de estilo CSS que está vacía por el momento. Y como vamos a trabajar con cajas, lo que voy a hacer ahora es que voy a incluir un elemento div que actúa como caja contenedora de otros elementos. Y aquí dentro de este div, de ese elemento div, voy a incluir un elemento de párrafo. Puedo haber incluido cualquier otro elemento, pero para este ejemplo vamos a utilizar este elemento P de párrafo. Y voy a poner aquí algún texto, como por ejemplo, este es un ejemplo. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a copiar y pegar, como vemos acá. Para que esto quede más claro, lo que voy a hacer es que voy a eliminar esto y lo voy a poner de esta forma, así se aprecia mejor que el elemento P está incluido dentro del elemento div. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es que voy a copiar y pegar, darle control C y control V para que nos queden aquí dos cajas. Entonces voy a darle control S, voy al navegador, actualizo y como vemos aquí en este archivo HTML que yo tengo abierto en el navegador, me aparecen esos dos elementos. Lo primero que voy a hacer aquí es que voy a añadir un ID para cada uno de estos dos elementos div. La forma en que lo hago es muy sencillo. Añado aquí la palabra ID igual y entre comillas voy a poner un nombre, es decir, voy a darle un nombre a ese ID para identificar a este elemento div. Es muy sencillo, entonces pongo boxed1, puedo haberle puesto cualquier nombre, le pongo ID, le voy a poner acá boxed2, voy a darle control S para guardar. Y acá en la hoja de estilo yo ya puedo llamar a ese elemento muy fácilmente. Lo que hago es ponerle boxed1, numeral boxed1 entre llaves. Acá voy a empezar a añadir las propiedades que yo quiero ponerle o que quiero agregar, que quiero aplicar a ese elemento. Entonces en este caso la primera que voy a aplicar es la propiedad width, es decir, quiero añadirle un ancho a ese elemento para ponerle un límite de ancho. Entonces le voy a poner, por ejemplo, 260 píxeles. Ese va a ser el ancho que voy a establecer y también le voy a poner una altura que en este caso va a ser la misma, entonces el mismo valor, 260 píxeles. Voy a darle control S, de esta forma queda un cuadrado. Y lo siguiente que voy a hacer, porque voy a mostrarles, si voy acá al navegador, actualizo. Como ven, acá se ve un cambio con respecto a como estaba antes, pero no se alcanza a apreciar bien esa caja, las dimensiones de esa caja. No se sabe exactamente en dónde termina esa caja o dónde limita esa caja, dónde es el borde de esa caja, porque pues el color es blanco por defecto. Entonces le voy a poner background color y le voy a poner otro color. Por ejemplo, en este caso puede ser este, sandy brown. Le voy a poner control S. Y como vemos acá ya podemos ver un borde, ya es mucho más fácil distinguir esa caja. Es así de simple. Entonces lo siguiente que voy a hacer es que le voy a poner un borde a ese elemento, a esta caja. Y para eso lo primero que debo hacer es poner la propiedad border. A pesar de que aquí se despliega una lista con colores, lo primero que debo hacer siempre acá es ponerle el valor, es decir, el tamaño que yo quiero para ese borde en píxeles. En este caso yo quiero un borde de 10 píxeles. También quiero que sea el tipo de borde, quiero que sea sólido. Y lo otro es que aquí sí voy a añadir el color. Entonces, por ejemplo, puede ser un color negro o puede ser un color brown, o pues pongámosle un color brown así como este. Voy a darle control S, voy al navegador y si, como vemos acá, ya tiene añadido un borde que el tamaño de ese borde es 10 píxeles. Es bastante simple. Entonces, si por ejemplo alguien se pregunta cómo puedo hacer para que el borde, digamos acá tiene un borde igual por todos los lados, pero si yo quiero que este borde, por ejemplo, tenga un valor y este borde otro valor y este otro valor otro valor, entonces lo que yo debo hacer es que eso también se aplica a padding y también se aplica a margin, que ya lo vamos a ver. Tengo acá opciones, por ejemplo, de border left
Y aquí básicamente debo hacer lo mismo. Este es border, sería el borde de la izquierda, es decir, sería este borde que está acá. Y lo que debo hacer es que debo hacer exactamente lo mismo que está acá. Entonces voy a ponerle, en este caso quiero que ese border left sea de 15 píxeles. Quiero también que sea, por ejemplo, solid. Y quiero que el color también sea brown, así como ese que está acá. Lo que me importa es que tenga un tamaño diferente. Entonces voy a darle a actualizar. Y si voy al navegador, como vemos acá, es más ancho. Para que lo apreciemos mejor, lo que voy a hacer ahora es que voy a aumentarle bastante el tamaño. Entonces voy a ponerle 35 píxeles. Y como vemos ya se ve acá una gran diferencia. Si nosotros cambiamos el tipo de borde, acá por ejemplo le ponemos dashed, que es como entrecortado, como vemos. Acá ese borde es sólido, pero ese borde acá es dashed, que es como entrecortado. Esa sería la forma en que nosotros podemos alterar un lado, un borde específicamente, es decir, un lado de ese borde, si nosotros no queremos que se aplique un tamaño uniforme a todos los bordes. Por lo más común es que suceda eso, que se aplique un mismo tamaño de borde a todos los lados, pero ya obviamente depende del diseño que se quiera lograr. La siguiente propiedad que podemos aplicar ahora es básicamente padding, que es como un margen interno del elemento. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, algo que sea muy fácil de notar, 20 píxeles. Voy a darle control S, entonces vamos a ver cómo luce de esta forma, cómo luce ahora. Y si voy a darle control S, voy al navegador, actualizo. Como vemos, el espacio que había entre el elemento como tal, este elemento P, y el borde, el inicio del borde, es más amplio. Entonces voy a ponerle incluso un valor más alto para que sea más fácil de apreciar. Voy a darle a actualizar y como vemos se pudo apreciar el cambio cuando se estaba haciendo. Y es así de simple. Ahora si nosotros queremos que este margen, como vemos acá hay un espacio blanco como vemos entre el borde y el final del navegador. Acá hay un espacio blanco que se añade por defecto, es decir, el navegador por defecto nos va a añadir ese margen exterior, ese margin, pero nosotros digamos que tenemos ciertas características, tenemos un diseño preestablecido y ese margin que aplicó el navegador por defecto, digamos que nos estorba o no afecta el diseño. Entonces lo que podemos hacer es que podemos quitarlo, es muy sencillo. Voy a poner esto por acá y lo que voy a hacer ahora es que voy a añadir un nuevo selector que básicamente es de esta forma. Con este selector específicamente, acá con un asterisco, acá las llaves y creamos el selector. Bueno, con este selector puedo hacer lo que acabo de mencionar, que es alterar las propiedades, pero en general para todo el sitio. Entonces si yo quiero empezar de cero literalmente, entonces voy a quitar border, punto y coma, y voy a quitar el margin. De esa forma todos los elementos y todo el sitio en general no va a tener ningún borde ni ningún margin. Bueno, perdón, en este caso no era border, en este caso me refería a un parent, que es básicamente, como lo mencioné, que es un margin interno de los elementos. Si yo le pongo 0 píxeles, me aseguro que no va a haber ningún margin interno o padding aplicado a los elementos sin que yo conscientemente lo haya añadido. Entonces voy a poner 0 píxeles de esta forma, le voy a dar a actualizar y vamos a ver la diferencia. Como vemos, aquí ya no existe ningún margin, como vemos acá. Tan solo va a haber un margin si yo lo quiero añadir de forma consciente. Por ejemplo, le pongo acá un margin de 30 píxeles, le voy a dar control S, voy acá al navegador, actualizo y como vemos ya hay aquí un margin que yo acabo de añadir. Otra cosa que puedo hacer es que, como vemos, yo originalmente puse dos elementos acá, dos cajas, box 1, box 2 con los IDs, y solo he trabajado hasta el momento con esta primera. Entonces si ustedes están preguntando qué voy a hacer con la segunda, es muy sencillo. Lo que yo quiero hacer es que quiero aplicar exactamente las mismas propiedades tanto al elemento 1 o al elemento con el ID box 1 y al elemento con el ID box 2. Si quiero aplicar las mismas propiedades, lo que puedo hacer es básicamente la primera opción que tengo es ponerle box 2. Le pongo de esta forma box 2, pongo unas llaves
Y lo que puedo hacer es darle copiar y pegar. Bueno, no se copió, no se pegó bien. Voy a darle de nuevo acá copy. Y acá le voy a pegar. Esa sería una forma, aunque no es tan práctico. No es la forma como más inteligente que podemos hacerlo, porque va a tomar más tiempo. Incluso más si tú te pones a, digamos, a escribir propiedad por propiedad de forma manual con el teclado, va a tomar aún más tiempo. Entonces la forma inteligente de hacer esto, si vamos a aplicar exactamente las mismas propiedades, sería ponerle una coma y ponerle box numeral box 2. De esta forma ya le estamos diciendo al navegador que a pesar de que estos son dos elementos diferentes con dos ID diferentes, si ponemos uno después del otro y los separamos por una coma antes de las llaves, vamos a aplicar exactamente las mismas propiedades tanto al uno como al otro. Entonces vamos a darle control S. Si vemos el navegador, como vemos, se acaba de aplicar las mismas propiedades exactamente tanto a un elemento como al otro. Bueno, lo siguiente que podemos hacer es que ahora podemos alterar este elemento que está acá, este elemento de texto. Entonces lo primero, veo que está muy pequeño, entonces voy a, como vemos, este de aquí es este elemento y este elemento. Como vemos, esto, como es un elemento de párrafo, podemos ir directamente a alterar ese elemento, no toda la caja, sino que ese elemento específico. Y para eso voy a crear un selector de etiqueta y le voy a poner acá a ese selector de etiqueta una propiedad que es font size. Le voy a poner 30 píxeles. Bueno, voy a ver qué tal queda con 30 píxeles. Muy bien, perfecto. Y lo siguiente que voy a hacer, si quiero, por ejemplo, digamos que quiero cambiar la propiedad, no, sino la fuente, le voy a poner font family. Acá tengo una lista de fuentes que puedo seleccionar, por ejemplo esta. Voy a darle Verdana, voy a darle control S, voy al navegador y como vemos ya se cambió. Algo que puedo hacer acá, para que luzca mejor, voy a darle 25 píxeles, voy a darle actualizar y como vemos ahora sí ya está en línea. Bueno, algo muy común que nosotros podemos hacer es que si tenemos acá un texto o tenemos algo adentro, como por ejemplo una imagen también, podemos moverla. Entonces es muy común, digamos que no estamos satisfechos con este elemento que esté de esa forma o esté en esa posición. Entonces con dos propiedades que les voy a mostrar podemos mover ese texto de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, o ambas también, si aplicamos las dos propiedades. Entonces la primera propiedad para mover de izquierda a derecha sería text aligned. Entonces podemos moverlo este elemento a la izquierda, a la derecha o al centro. También hay otra propiedad que es justify, pero eso funciona más como con párrafos. Entonces vamos a ponerle en este caso center, vamos a darle control S, voy a actualizar y como vemos este elemento se acaba de mover de la izquierda al centro. Eso sería una cosa, digamos que queremos ponerlo de forma central. Entonces lo que hacemos ahora es line, otra propiedad, que en este caso es line height. Y lo que va a permitir esta propiedad, como lo mencioné, es alterar la posición del elemento de arriba hacia abajo. Y digamos si yo quiero ponerle 260 píxeles, entonces voy a ponerle 260 píxeles, voy a darle a actualizar. Y como vemos el elemento está más centrado. También podemos ponerle acá, por ejemplo, 260, también 260 píxeles. Así voy a darle a actualizar, voy al navegador. Y como vemos el elemento ya está mucho más centrado. Hay muchas propiedades que nosotros podemos añadir, pero esa propiedad o estas propiedades son como las más comunes. Y esa es la forma en cómo funcionan las cajas dentro de CSS. Es un tema bastante simple de entender. De todas maneras, si tienen alguna duda, no olviden dejar un comentario abajo. Y también les recomiendo que se suscriban a este canal, le den me gusta y lo compartan con las personas que pueda servirles, para que este canal crezca y sigamos subiendo contenido que pueda ser de mucha utilidad para ustedes. Así que eso ha sido todo por este video y nos vemos la próxima ocasión. Adiós.